Expliquémonos brevemente qué son las evaluaciones censales educativas que desde hace varios años ya lleva adelante el Ministerio. Sí, la prueba S, como se Así conoce, así es. la terminología pedagógica. Esto data del 2007, el Ministerio de Educación en esa época comenzó a ver cómo estábamos mejorando en los aprendizajes y a partir de ahí se decidió hacer la prueba S, la censal, que comenzó en segundo de primaria y eso ha venido hasta la fecha que estamos en el 2007. Es decir, estamos ya 10 años de evaluaciones censales donde hemos visto que cada año ha habido una cierta mejora en el segundo grado de primaria. Y a partir del año pasado han comenzado a hacer pruebas en otros grados, como es cuarto de primaria, aleatoriamente, y el año pasado, ya desde el año pasado, en segundo de secundaria, que los resultados no son tan alentadores como en el caso de segundo de primaria. Entonces, una de las formas de medir que los chicos están aprendiendo es por medio de las pruebas. Perú está implementando esto, hay que decirlo, nosotros estamos un poquito más atrasados que otros países de Sudamérica, donde ya hay países como Colombia que tienen pruebas por años, e incluso tienen una prueba a saber que es al final de la escolaridad, y esto determina mucho más el nivel de competitividad, incluso de competencias que tienen los chicos para entrar a las universidades o al tema tecnológico, en institutos. Entonces, hay que rescatar que Perú ya empezó hace muchos años el tema, pero creo que los resultados nos dicen que todavía falta mucho pan por correr. Ahora, estas pruebas, para que nuestros oyentes un poco puedan conocer más a fondo, se realiza tanto para colegios públicos y privados, es nacional. Es a nivel nacional, públicos y privados. ¿Ya? Es decir, que tengan más allá de 6 alumnos mínimo del colegio, ¿no? ¿Ya? Porque hay colegios que son unidocentes muy chiquitos que no llegan a tener la muestra que implica, pero a partir de eso, para arriba, todos, público y privado, está obligado a esta prueba que da el Ministerio de Educación. ¿Y ahora en qué periodo se dan estas pruebas? Estas pruebas se dan justamente en noviembre de todos los años. Es decir, en noviembre de este año se va a hacer la del 2017. Estos resultados vienen del noviembre del 2016. ¿Y qué temas específicos son los cursos? Son dos temas en concreto: matemática y comunicación. Son los dos ejes centrales de la educación básica del país. Entonces, en base a estos dos se hace todo el paquete de preguntas, como se dice, porque los chicos desarrollan durante un periodo de tiempo ambas pruebas. ¿Y por qué se toma como referencia segundo grado de primaria? En el caso peruano se ha tomado el 2016 el segundo grado de secundaria y el cuarto grado de primaria. ¿Por qué esa referencia? Es interesante porque el segundo grado de primaria, fíjense que desde hace unos años, primer grado de primaria, ya no había repetición. No hay repetición en segundo de primaria, ya lo hay. O sea, un chico puede repetir el año. ¿Okay? En primero ya no. Entonces, supuestamente, en segundo de primaria ya encontramos a un niño que ya está leyendo, que ya escribe muy bien, y también ya hace operaciones numéricas y su razonamiento biológico, incluso ya aprendizaje, es un nivel que empieza... Está apto para la escolaridad. Y por el otro lado, en segundo de primaria me suena más a la lógica de ver cómo va avanzando el progreso de este alumno. Eso hay que rescatarlo, que me parece muy bien la lógica de ver cómo está yéndose, pero recién se ha hecho este año. Y en segundo de secundaria es como decir, a ver, después de un tiempo, ¿cómo está la foto? ¿Okay? Lo que faltaría implementar, yo creo que es la foto de quinto de secundaria para ver cómo estamos ahí y cómo estamos acabando. Claro. Pero creo yo que si este año, por ejemplo, el Ministerio decide hacer una prueba censal en quinto de en secundaria, me temo que los resultados van a ser no tan buenos como en segundo de primaria, no son nada buenos los de segundo de secundaria. Entonces, claro, pero nos podría decir cómo están saliendo los chicos del colegio. Y en las pruebas, en estas pruebas de evaluación censal educativa, ¿cómo estamos en el lado rural y cómo estamos en el lado urbano? Definitivamente la brecha se sigue abriendo, ¿no? ¿Ya? El tema urbano siempre ha estado mucho más fácil parece que las condiciones también permiten que avancen en los aprendizajes. Y la rural, se ha mantenido, en algunos casos hay casos de éxitos que sí, regiones como han invertido mucho más en el famoso acompañamiento pedagógico, como Huancavelica, Junín, todas estas que hemos escuchado, que han mejorado sus niveles de aprendizaje, pero por estrategias que acompañen a esta prueba, estrategias que quiere decir que los prepares ¿no? Lo interesante de estas pruebas es que a veces
empieza una sensación de que el maestro prepara al chico para la prueba. Lo ideal sería que no lo prepare para la prueba, lo ideal sería que el alumno, normalmente acabando el grado de que le corresponde, debería estar apto para hacer esta prueba. Lo que nos estamos dando cuenta es que los resultados de estas regiones, que realmente es admirable lo que han mejorado, pero su mejora no se debe a que no necesariamente a que los chicos están aprendiendo para la vida, sino para una prueba, porque ha habido todo un trabajo de acompañamiento, metodología y todo esto que ha permitido que mejoren los niveles de aprendizaje, que me parece totalmente bueno y saludable. Al contrario, felicitar a estas regiones que han mejorado en esos niveles. Pero vuelvo a decir, la prueba es un medidor, no puede ser el fin de la educación peruana. O sea, la educación peruana no puede ser el fin pasar una prueba, porque si eso fuera, entonces preparemos todos chicos y regresamos a un sistema preuniversitario, como estuvo de moda hace un tiempo. Así es. Entonces tenemos que pensar que tenemos que formar ciudadanos, y con estos valores y con estas competencias que necesitan para que ingresen o bien a la vida universitaria o bien a la vida de instituto superior o a oficios. Porque muchas veces siempre uno acaba la época escolar y ya es otro mundo, ¿no? Tiene que prepararse, porque los jóvenes que acaban los colegios a veces van a estas academias preuniversitarias y van de cero muchas veces, ¿no? Es que van de cero porque justamente nuestro sistema educativo es fraccionado. Tenemos una inicial que todavía mal que bien camina, con mucha antigüedad en muchas cosas, una primaria que realmente la primaria peruana en general es muy buena. Miran los resultados y se nota que el profesorado de primaria tiene, pero en la secundaria tenemos una secundaria en deuda, muy en deuda. Entonces, si la secundaria está mal y no coincide con la educación superior, ni técnica, ni universitaria, entonces ahí se da el quiebre, que justamente no estamos preparando al alumno para ello. ¿Y por qué crees que se da este desfase entre primaria y secundaria? Yo lo que creo es que lo más rápido de donde se atacó y se focalizó fue primaria. La secundaria es una tarea pendiente todavía del ministerio, y es una tarea que como país todavía tenemos. ¿Por qué? Porque simplemente, para la redundancia, la secundaria es mucho más compleja, tiene mayores materias, los aprendizajes son más complejos, los contenidos son más complejos, y por lo tanto va a exigir para la redundancia, mayor exigencia del profesorado que enseña estas materias, ¿no? Entonces, bien, eso por ahí va. Recordamos que estamos conversando con Gustavo Nakamura, él es consultor en políticas educativas, gestor de proyectos de formación de directores de la Universidad de San. Gustavo, ¿y qué finalidad se le da a estas pruebas? ¿Para qué sirven en esencia? Yo creo que la pregunta es muy pertinente. Yo creo que hay dos formas de enfocar las pruebas. Las pruebas puedes tenerlo como herramienta política, voy a ser bien sincero, o herramienta técnica. Vamos por lo primero, herramienta política. Políticamente, en realidad, políticamente tú puedes decir, hemos subido tantos porcentajes en comunicación, tantos porcentajes en matemática, como ha surgido en segundo de primaria. Por el otro lado, la oposición te podría decir, no, pero en segundo de secundaria eres un desastre, porque realmente los resultados no están. Y lo último que ha habido es el debate famoso de que la educación privada y la educación pública, ¿quién está mejor? O sea, ya teniendo un país tan fraccionado ahorita, y volvemos al mismo tema que lo público o lo privado. O sea, de hecho, hay inversión privada muy buena y hay que saludarla, como también muy mala que hay que castigarla, que no debería seguir. Pero la educación pública, si el ministerio no tiene la cintura, por decirlo así, para velar por la educación pública solamente, porque el ministerio debería velar por todo, y vela por todo, porque son políticas de Estado, pero no le da la cintura, ni siquiera con lo público, y ya se mete con lo privado. Que se meta adelante, me parece muy saludable, pero no está bien que comencemos a decir, digo una cosa, pero también fíjate que la educación, estoy mal en mis resultados, pero la culpa la tiene la educación privada, ¿no? Hace poco escuché la vez pasada a la ministra, y creo que no la interpretaron bien, pero comenzó a decir esto. Entonces, digo, bueno, esto, al contrario de ser una apertura y comenzar a consensuar, no, choque otra vez. Entonces, no ayuda en nada. Políticamente puede ser maquiavélico lo que puedes utilizar estas pruebas. Y en el lado técnico lo que te tiene que decir es qué estamos haciendo. Y vemos que en los últimos años, los últimos ya 2 años, el crecimiento en segundo de primaria no pasa de 2 o 3% en todas las áreas. Esto quiere decir que ya no vamos a crecer más, porque ya llegamos a un tope.
¿Y por qué un tope? Porque el análisis está claro que el ministerio, a ver, si tú haces lo mismo, vas a esperar resultados iguales. Por lo tanto, aquí está claro, si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, no vamos a subir más de esos porcentajes. Ya implica dar un salto cualitativo en este tema. ¿Qué implica dar un salto cualitativo? Repensar qué estamos haciendo mal, qué bien y qué tenemos que mejorar como país. Y en el fin de todo, ¿para qué está la educación? Al final, el sistema educativo, ¿cuál es su función de la educación en el país? Hay un artículo que escuché hace poco, leí de Paul Neira, por ejemplo, que es consejero nacional de educación, y él replanteaba lo primero que tenemos que repensar como peruanos es hacia dónde va la educación del país. Antes de pensar qué estrategia metodológica, qué programas hacemos, qué queremos como país. Ok, queremos este tipo de alumno, ok, construyamos entonces ahora sí qué es lo que queremos buscar. Porque si no, cada 5 años otra vez ver cambio, y bueno, ya sufrimos las consecuencias que tenemos ahora. Ahora, esto a la par también entiendo que podría permitir hacer un comparativo de los resultados en el largo plazo y los resultados que se pueden obtener región por región. ¿Cómo estamos en el lado rural de la costa, de la sierra y de la selva? ¿Hay marcadas diferencias en el lado rural ya, propiamente? Sí. De hecho... Porque si la brecha se aumenta de zona urbana a la zona rural, en la zona rural hay más marcadas. Es mucho más marcado, y una cosa es la sierra limeña, si quieres decirlo, la sierra central o la sierra del sur o del norte, y otra cosa es la selva, ¿no? Lamentablemente la selva sigue siendo... Perdón la expresión, pero el patio trasero del Perú, ¿no? Lamentablemente todavía no llegamos a como tenemos que darle los recursos a nuestros hermanos en esa zona del país. Claro. Entonces, claro, porque esto responde a iniciativas. Mira, el caso es interesante de Huancavelica, el caso de Junín, que son zonas rurales, han mejorado por iniciativas de ¿quiénes? No del Ministerio de Educación. Ha sido inversión de los gobiernos regionales. Entonces ahí te dice algo que todavía no termina de cerrarse, en qué tienen que hacer los gobiernos regionales en educación y qué tenemos que ellos hagan y velen por eso, y qué tiene que hacer el gobierno central. Esa dicotomía, ese ida y vuelta todavía te está diciendo que a mí lo que nos dice la información y lo que ha pasado es que hay gobiernos regionales que sí tienen capacidad para levantar estos resultados hasta cierto nivel, ojo. Pero también tenemos que darle no solamente recursos, sino también tenemos que pensar ahora qué vamos a hacer de este momento hacia adelante. Porque si no, no vamos a aumentar más de 5 o 6% en el mejor de los casos a nivel nacional. Entonces vamos a llegar al bicentenario diciendo que de repente en comprensión lectora vamos a tener 38% o 35% del país que está en el medio. 35% del país en el medio. Si hacemos una estrategia distinta, estos resultados podrían ser mucho más alentadores. Pero es cuestión de repensar muy bien qué cosa queremos hacer, hacia dónde queremos dirigir y poner los medios. Y aquí sí tenemos que hacer un análisis, que un Ministerio de Educación donde trata de apagar incendios, hace un rato te comentaba, claro. Apaga incendios y trata de hacerlo, no existe una planificación, pues. Entonces, como cualquier empresa, tienes que planificar, y no te da la vida, y no es culpa de los que trabajan ahí, ojo, o sea, gente muy buena que trabaja todo, pero el día a día te gana. Entonces, si esto no lo repensamos, si hay un equipo ad hoc para que comience a trabajar esto, y no solamente desde el Ejecutivo, yo lo planteo, sino también del Legislativo y la sociedad civil, esto en realidad yo no veo mayor crecimiento en los próximos años. O sea, mi 5%, 6% nos vamos a quedar. Así, esto se ha hablado hace un momento de la comprensión lectora y estamos muy mal en ello. Y eso que estamos lo que mejora. Imagínate en matemática. Y si tú lees los resultados de segundo de secundaria, eso sí es para llorar. Porque tenemos un gran porcentaje, casi el 35% la media, que ni siquiera está en inicio. O sea, está más atrás del inicio. En segundo de media, a nivel nacional. Cuando faltan solamente 3 años para que salgan del colegio. O sea, ¿qué estamos sacando? Suena feo, ¿qué estamos exportando? Chicos que no saben, que no comprenden y no tienen razonamiento matemático. Y no hay un replanteo para... La verdad que hasta el momento no he escuchado. Cuando ha salido el tema de la evaluación censal, ha sido muy suavecito. Dentro del tema político no se ha hablado mucho realmente. Le han dado cabida a 2, 3 cosas y de ahí nadie ha hablado.
Y es preocupante porque todos nos estamos peleando porque si es que el presupuesto, cosas por el estilo, todos estamos preocupados a ver qué viene pronto en las listas de Odebrecht o no esto, Claro. pero nadie se está pensando, oye, ya, eso es lo que está pasando ahora, pero ¿quién está velando por estos chicos que están en las aulas y los que están por venir, por los peruanos que están por venir, que están en inicial o están en los jardines? Que son ellos los que tenemos, si estamos diciendo queremos un Perú mejor, no vamos a tener un Perú mejor, disculpen, con nuestra generación. ¿Qué se debe hacer, de acuerdo a tu opinión, urgentemente, por ejemplo? Para mí urgentemente, primero, en la educación básica regular, la regular solamente, que representa un ministerio prácticamente dentro del ministerio, tiene que replantearse muchas cosas. Uno es si funciona el modelo de acompañamiento pedagógico que estamos haciendo en ello, que es, en realidad es un ministerio en paralelo, y tienes un profesor y un acompañante. ¿Seguiremos con ese modelo que es tan caro? Seguir planteando, reformar la formación inicial docente, eso es vital. Hoy día los institutos y las universidades ya deberíamos tener una malla concreta y lineamientos claros de formación inicial docente. Y dividir el país, como se dice, o sea, ¿quiénes están en cero? ¿Qué tenemos que hacer para ellos? Es un plan a medida cada uno. No podemos decir, bueno, este programa nacional para todos, como el caso de los directores que tenemos en el sur, por ejemplo, la Universidad de San, perfecto. Es un enlatado, por decirlo así, pero porque es gente que está ya en servicio, formada, pero no puede ser lo mismo para los alumnos. Si queremos diversificar la educación, va por ahí. Justamente tenemos que sectorizar qué sectores están mucho más abajo, qué necesitan ellos, los que están en el medio y los que están ya casi despuntando, qué necesitan más para llegar al logro y cómo mantenerlos. Ese es otro tema que también tenemos que trabajar, ¿no?